Viendo que uno o dos de los fics que subo están cerca de terminar, aunque serán dentro de 6 caps como mínimo cada uno, también, este fic es realmente interesante, y bastante original, así que más vale que lo disfruten. Por cierto, el 69,4% de la gente que ve mis vídeos regularmente no está suscrita, no sean perros, ven mi contenido por más de 1 hora al día, no tardan ni 4 segundos en suscribirse. Todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, link del fic oficial en la descripción. Mi nombre es Shimura. Capítulo 1. Prólogo. No te des la vuelta, Inko. ¿Qué? Hisashi la apretó más fuerte. Dije que no te des la vuelta. Inko, de 12 años, se soltó del agarre de Hisashi y se volvió hacia la televisión. ¿De qué estás hablando, Isa? Inko se congeló. En la pantalla había un informe de noticias sobre un héroe recientemente fallecido. Esto, desafortunadamente, no estaba fuera de lo común en la sociedad de los héroes, pero eso no fue lo que llamó su atención. Lo que llamó su atención fue el nombre del héroe fallecido. Su madre estaba muerta. Hisashi maldijo y apagó la televisión frente a ellos, antes de agarrarla y abrazarla. La amable mujer que se preocupaba por todos, y a la que solo había visto unas pocas veces, estaba muerta. A la distancia escuchó a Hisashi llamándola por su nombre, pero simplemente lo ignoró. Su madre estaba muerta. La mente de Inko repitió esto, pero aún no podía procesarlo. Las lágrimas caían por los ojos de Inko. Su madre estaba muerta. Inko. 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 Inko, de 30 años, se despertó con lágrimas en los ojos y su esposo la sacudió. Se sentó somnolienta en el sofá y notó el reloj. Era poco más de medianoche, lo que significa que solo había estado dormida durante 2 horas. Desvió la mirada hacia su esposo y procesó por completo que él estaba allí. Inmediatamente, se aferró a su cuerpo más grande y lo abrazó con todas sus fuerzas. Veo que estás feliz de verme. Hisashi salió con un gruñido de dolor. Inko inmediatamente lo soltó. Lo siento, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que te vi. La expresión de Hisashi se transformó lentamente en una sonrisa de idiota. Sabes que está bien ser rudo conmigo, solo asegurémonos de que Izuku esté dormido antes de comenzar. ¿Puedo obtener el látigo si quieres? Inko le dio una palmada en la cabeza, sonrojándose furiosamente. Perro cachondo incorregible. Hisashi dejó escapar un siseo y le dirigió una leve mirada. Maldita arpía, casi me arrancas el cuero cabelludo. Inko, todavía sonrojada furiosamente, respondió con un grito. Te mostraré una arpía. Inko empujó a Hisashi al sofá antes de golpearle el pecho juguetonamente con los puños. Hisashi se rió y respondió con una voz demasiado dramática. Me rindo, solo eres mi arpía. Inko golpeó su pecho una vez más juguetonamente, antes de acostarse junto a él en el sofá. Se acurrucó contra él y apoyó la cabeza en su pecho, aún sonrojándose moderadamente. Estoy tan feliz de que estés en casa. Hisashi bajó la mano y le acarició la cabeza. Yo también. Además, ¿crees que me saltaría el 4º cumpleaños de mi único hijo? Te perdiste el 3º. Hisashi hizo una mueca. Oh, vamos, tú y yo sabemos que mi vuelo se retrasó debido al ataque de un villano en el aeropuerto. Inko lo miró molesta antes de recostar su cabeza en su pecho. Se sentaron en silencio durante unos minutos antes de que Hisashi rompiera la tensión con una pregunta. ¿Quieres hablar acerca de ello? No sé. ¿Fue en el que la viste morir de nuevo? Inko miró sorprendido hacia Hisashi, quien ahora tenía una sonrisa poco entusiasta plasmada en su rostro. Siempre lloras cuando tienes ese sueño. Inko miró hacia abajo con un pequeño temblor. Me conoces demasiado bien. Hisashi acarició su cabello por un minuto. Nunca entendí realmente por qué te preocupabas tanto por alguien que te abandonó y te separó de tu hermano. Inko consideró sus palabras antes de responder. Lo he reflexionado varias veces, y creo que la mejor respuesta que puedo dar es que ella era mi madre, sin importar lo que nos hiciera. Inko apretó la pierna con miedo. Además, nadie merece morir por esa cosa. Hisashi se quedó pensativo por un momento. ¿Ya empezaste a entrenar a Izuku? Inko negó con la cabeza. No, es demasiado joven para eso. Planeo comenzar cuando tenga alrededor de 7 años. Necesita estar lo suficientemente en forma para defenderse si ese monstruo alguna vez descubre quién es. Hisashi dejó escapar un suspiro antes de recostarse. Deberías irte a dormir, tenemos que levantarnos temprano para verificar si nuestro pequeño Izuku ya tiene su peculiaridad.
Inko dejó escapar un bostezo de reconocimiento antes de quedarse dormida en el regazo de su esposo. Izuku se despertó y descubrió que sus manos habían limpiado la cama. Eso fue extraño. El pequeño de 4 años empujó sus manos contra el suelo, tratando de levantarse. Sin embargo, en el instante en que lo hizo, sus manos atravesaron el suelo. Izuku entró en pánico y comenzó a gritar. Casi inhumanamente rápido, su madre y su padre, cuando llegó papá a casa, abrieron la puerta de su dormitorio en posturas listas para la batalla. Miraron a su alrededor rápidamente en busca de un intruso antes de ver la situación en la que se encontraba su hijo. Inko, siendo la más cercana a Izuku, sacó a su hijo de la cama, mientras Hisashi continuaba escaneando la habitación en busca de algo fuera de lo común. Ambos se veían extremadamente tensos, sus ojos recorriendo la habitación casi constantemente. Mientras Izuku se sentaba en el agarre de su madre, dejó que su cuerpo se relajara y se inclinó hacia ella. Levantó la mano izquierda y apretó con fuerza la mano de su madre con la suya. Dejó de apretar cuando su madre gritó de dolor y lo soltó. Se dio la vuelta para ver qué estaba mal y se congeló ante la vista gráfica que tenía delante. La capa superior de piel de la mano de su madre había desaparecido por completo, dejando al descubierto el músculo que había debajo. La sangre se filtraba de la herida y un inmenso dolor estaba grabado en su rostro. Su padre rápidamente agarró el brazo de su madre y examinó el parche sin piel en su mano. Su rostro preocupado se transformó lentamente en uno de comprensión antes de girar la cabeza hacia Izuku. Izuku estaba en el proceso de bajar las manos a los costados cuando su padre de repente agarró sus brazos y los alejó lo más posible de su cuerpo. Izuku, comenzó su padre en voz baja. Voy a necesitar que te asegures de no bajar las manos por completo hasta que te lo diga. Izuku estaba temblando, las lágrimas salían de sus ojos. Papá, tengo miedo. Hisashi le dedicó una sonrisa tranquilizadora que parecía demasiado temblorosa. No hay nada que temer, solo voy a conseguir unos vendajes para tu madre. Luego te haré unos guantes y nos dirigiremos a ver a un buen médico que pueda ayudarnos. Antes de que Izuku pudiera procesar sus palabras, su padre salió corriendo de la habitación hacia el baño. El niño pequeño volvió la cabeza hacia su madre que aún lloraba. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero entendía una cosa. Él había hecho esto. Le había hecho daño a mamá. Solo los villanos lastiman a personas inocentes. Eso es lo que siempre decía Kacchan. ¿Eso lo convirtió en un villano? Los ojos de Deku se llenaron de lágrimas. Él no era un villano. No había tenido la intención de lastimar a Mami. No quería lastimar a nadie. Él no era un villano. Él no era un villano. Él no era un villano. Deku seguía llorando cuando su padre regresó con varias vendas y un par de guantes negros a los que les faltaban los dedos anular e índice. Hisashi se sentó junto a su hijo en la oficina. No tenía idea de cómo su día había llegado al ventilador tan rápido. Un minuto estaba abrazando a Inko por primera vez en meses, al siguiente estaba vendando las manos de su esposa por el daño causado por la peculiaridad de su hijo. Hisashi hizo una mueca ante el último pensamiento. Hablando de la peculiaridad de su hijo, resulta que había heredado la peculiaridad del padre de Inko. No sabía mucho sobre el chico, pero Inko le había informado sobre las peculiaridades de sus padres una vez antes, cuando estaban discutiendo la posible peculiaridad de Izuku. Ella había mencionado de pasada que él siempre usaba guantes con algunos dedos recortados para evitar desintegrar las cosas. Gracias a Dios que recordaba esa pequeña broma. Inko estaba siendo tratado actualmente en otra habitación, por lo que decidió sentarse con su precioso hijo mientras Izuku se hacía la prueba. El pobre estaba llorando con una mirada que hizo que Hisashi quisiera abrazarlo. Desafortunadamente, eso tuvo que esperar hasta que el médico confirmara que era seguro. Tu hijo tiene una peculiaridad bastante interesante si lo digo yo mismo. El tono del Dr. Tsubasa fue completamente indiferente. Por lo que entiendo, su peculiaridad destruye todo lo que tocan sus 5 dedos, convirtiéndolo en polvo. Por lo que reunimos, no importa si el objetivo es orgánico o no, con la velocidad de descomposición que varía según la fuerza con la que agarra el objeto. También parece extenderse constantemente desde el área objetivo cuando agarra con suficiente fuerza, y la descomposición se extiende por toda el área hasta que el objeto se descompone por completo. Los efectos no parecen ser voluntarios, pero no afectan su propio cuerpo. Francamente, su esposa tiene suerte de que se vaya con solo un poco de cicatriz. Izuku lloró más con esas palabras. Hisashi extendió la mano para acunar a su hijo mientras miraba al doctor completamente impasible. Maldita sea, ¿por qué diría eso delante de él? ¿Este pendejo quería traumatizar a su hijo, o solo era un idiota?
Continuaron su deslumbrante combate mientras Hisashi intentaba rodear a Izuku con sus brazos. Su precioso hijo apartó la cabeza del agarre de Hisashi y se alejó de él. Mi culpa, todo es mi culpa. Hisashi suspiró y trató de consolar a su hijo, Izuku. El chico no lo escuchó, seguía acurrucado sobre sí mismo. Mi culpa. El corazón de Hisashi dolía por los murmullos de angustia de su hijo, pero hizo todo lo posible para que no se notara. No pasa nada, mi pequeño héroe. Mami está bien, y solo fue un accidente. Nadie te culpa por nada. Izuku parecía no haberlo escuchado y continuó murmurando para sí mismo. Todo es mi culpa. Izuku estaba viendo su momento favorito de All Might en repetición cuando Inko entró en la habitación. Hisashi se había ido a comprar comestibles, insistiendo en que necesitaba descansar y cuidarlo. El silencio llenó la habitación. Izuku de repente se dio la vuelta, con lágrimas en los ojos. ¿Puedo ser un héroe? Su voz era tan pequeña y patética que Inko casi respondió que sí. Casi le aseguró que estaba bien como estaba y que no necesitaba preocuparse ni un poco. Casi le dijo que podía ser un héroe, como su propia madre. La cámara se acercó al cuerpo. Ella vio todo. Los ojos sin vida que le devolvían la mirada, el traje negro cubierto de sangre, el rostro aún sonriente que era la marca registrada de su madre. La pantalla decía Pro Hero Shimura Found. Ella no puede permitir que eso le pase a él también. Ella lo rodeó con sus brazos y lloró con él, sollozando en sus brazos, capaz de repetir solo una frase una y otra vez. Lo siento, Izuku. Se escucharon gritos de terror cuando vio a sus padres convertirse en polvo en sus manos. La sonrisa de Kacchan se desmoronó mientras sostenía su mano. All Might levantó el puño, preparándose para golpearlo. Izuku se despertó aterrorizado, agarrando las sábanas con sus manos todavía enguantadas. Se agarró la cabeza palpitante. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Katsuki se preguntaba qué le pasaba al maldito Deku. Había estado callado y con los ojos muertos toda la mañana, evitaba tocar a la gente en todo el día, se negaba a hacer su apretón de manos súper secreto y se ponía tenso y asustado cuando le dio una palmada en la espalda. Sin mencionar los extraños guantes que llevaba puestos. ¿En serio, por qué quién diseñaría guantes con solo 3 dedos? Parecía estúpido. En el recreo, lo acorraló con su grupo de extras. ¿Qué pasa, Deku? ¿Por qué me has estado evitando toda la mañana? Deku miró a su alrededor con nerviosismo, tratando de encontrar una salida a la situación. Cuando no encontró ninguno, se dio e inclinó la cabeza. ¿Sabes que ayer fue mi 4º cumpleaños? Katsuki honestamente lo había olvidado. Después de todo, ¿por qué necesitaría llevar un registro del cumpleaños de Deku? Antes de que pudiera responder, Deku continuó. Bueno, ayer obtuve mi peculiaridad. Katsuki se emocionó. Finalmente podría saber cuál era la peculiaridad de su futuro compañero. Esto fue increíble. Bueno, escúpelo, ¿qué es? Los ojos de Izuku se llenaron de lágrimas, la angustia era evidente en su rostro. Es terrible, Kacchan. Es malvado y lastimé a mi madre cuando lo usé por primera vez. Es tan destructivo y malvado. No puedo salvar a nadie con él. Sin estos guantes, podría haber lastimado a alguien simplemente caminando alrededor. Katsuki se aburrió de su discurso y agarró los guantes de su futuro compinche, arrancándoselos rápidamente para sorpresa del Deku. Se los acercó a la cara y los examinó con desinterés. ¿Te refieres a los guantes? ¿Qué tienen de especial? Deku los agarró desesperadamente, sintiéndose expuesto y vulnerable. Katsuki, sorprendido por el repentino movimiento, levantó su brazo izquierdo para que Deku lo agarrara. Los dedos desnudos del Deku se encontraron con la suave piel de sus brazos. Fue un accidente, un puro giro del destino, pero ninguno de los dos lo vería nunca de esa manera. Katsuki no sintió nada por un momento, sintiendo como si hubiera cometido algún tipo de error, antes de que una sensación de ardor viajara por su brazo. El niño gritó y se soltó los guantes, mirando la piel agrietada y parcialmente descompuesta de su brazo izquierdo. El dolor no se parecía a nada que hubiera sentido antes y se volvía más intenso por segundos. Deku levantó los guantes y rápidamente se los puso. Se volvió hacia Katsuki y se acercó para ayudarlo. Esa misma mirada preocupada estaba en su rostro, burlándose de Katsuki con su amabilidad compasiva. Parecía tan preocupado por su bienestar. Katsuki de repente se dio cuenta de todos los ojos mirándolos, todos los ojos que vieron cuán vulnerable era. Lo miraron, esa misma maldita piedad casi irradiando en oleadas hacia él. La preocupación probablemente también estaba en sus rostros. Todos lo miraban desde arriba.
Katsuki chilló, derribando al niño más pequeño al suelo con una poderosa patada dirigida involuntariamente al plexo solar. Aléjate de mí, estúpido villano. Katsuki se puso de pie y se sacudió, tratando desesperadamente de salvar las apariencias justo después de enfrentar tal humillación. Hizo todo lo posible por ignorar el creciente dolor en su brazo izquierdo y miró al tembloroso Deku frente a él. Si alguna vez vuelves a acercarte a mí, te mataré. Con una altivez poco natural para un niño de 4 años, Katsuki se volvió hacia un maestro y caminó junto a él con una mueca hacia la oficina de la enfermera. Nunca vio la mirada herida y llorosa que Deku le lanzó a la espalda mientras se alejaba. Katsuki no habló más con Izuku después de eso. Tampoco nadie más en ese asunto. Shigaraki, de 9 años, estaba jugando uno de sus juegos favoritos, una remasterización del Bioshock de 200 años, cuando Kurohiri asomó la cabeza en su habitación. Joven maestro, es hora de irse a la cama. Shigaraki se quejó a medias sobre la injusticia de su toque de queda antes de guardar su progreso y apagar su consola. Se levantó y comenzó a dirigirse hacia su cama cuando Kurohiri lo agarró por el hombro. Levantó la vista confundido ante el gesto de su cuidador. Lo siento, olvidé mencionar que Sensei deseaba hablar contigo primero. Los ojos de Shigaraki se abrieron como platos y salió corriendo de la habitación hacia la televisión del bar. Rápidamente se sentó frente a él y se giró para mirar expectante a su guardián. Kurohiri se acercó y, con un suspiro, lo encendió. Las palabras familiares de solo audio en la pantalla. Shigaraki, mi querido niño, ¿cómo estás? El niño pequeño, siendo demasiado ingenuo con el mundo que lo rodeaba, no notó la falta de emoción en la pregunta o el sutil estremecimiento de su cuidador ante el sonido de la voz. Estoy muy bien, Sensei. Acabo de ganar el juego que me recomendaste. Sin embargo, fue bastante basura. ¿Cómo te va? Sensei suspiró. Es una pena que no lo hayas disfrutado, pero estoy muy bien, mi querido niño. Los ojos de Shigaraki brillaron como si fueran estrellas ante las palabras de su sensei. La emoción y adoración en su rostro eran casi adorables, provocando que se formara una pequeña sonrisa bajo la niebla del rostro de su guardián. Eso es genial, Sensei. ¿Sabes si volveré a verte o cuándo? Te extraño mucho. Sensei hizo una pausa por un momento en silencio antes de continuar. No, hijo mío, actualmente estoy lidiando con el problema de All-Might. All-Might vendría a rescatarlo como dijo su hermana. Tenía que hacerlo, porque All-Might salvó a todos, sin importar si eran héroes o villanos. Él tenía que. Los adultos siguieron pasando, diciéndole que los héroes vendrían eventualmente, antes de simplemente alejarse. Sabía que los héroes vendrían mientras él se quedara quieto, como siempre decía su hermana. Finalmente. ¿Por qué nadie había venido a rescatarlo todavía? ¿Por qué estaba solo? ¿Por qué se fueron mamá y hermana? ¿Era tan patético? ¿Importaba tan poco? Tenía tanta hambre. Tenía tanta sed. Estaba tan solo. ¿De dónde venían esos pasos? Y una vez que termine, tal vez venga para una pequeña visita. Shigaraki volvió a concentrarse y se dio cuenta de que se había perdido la respuesta a su pregunta. ¿Puedes repetir eso de nuevo, Sensei? Kurohiri se estremeció notablemente, pero Sensei dejó escapar otra risa triste que resonó en todo el bar. Lamento si mi respuesta te aburrió, hija mía. Para ser breve, te visitaré después de que All-Might haya sido tratado. Todo podría. El nombre que odiaba más que nada. El hombre que prometió ayudar a los demás, sin importar las circunstancias, pero nunca vino a ayudarlo. Quería lastimarlo como si lo hubieran lastimado, decaerlo hasta que no quedara nada, desgarrar su carne y gritar que nunca había venido a ayudarlo. Pero aún estaba demasiado débil. Necesitaba hacerse más fuerte. Un ruido desde la televisión se hizo presente. Me disculpo, pero debo acortar esta llamada. Espero que podamos volver a hablar pronto. Ve a la cama, mi joven pupilo, y sueña con un mañana mejor sin All-Might. Kurohiri apagó la televisión y se volvió hacia el chico decepcionado. Con una delicadeza que no era natural para el villano de carrera, el villano de la niebla levantó a su joven pupilo y lo llevó a su dormitorio. El criminal lo acostó suavemente en la cama, tiró de las sábanas hasta el cuello de su pupilo y apagó la lámpara junto a su cama. Con un pequeño beso de buenas noches en la frente, Kurohiri salió de la habitación para reanudar sus funciones. Shigaraki se fue a dormir esa noche pensando en todo el dolor que le causaría a All-Might, y en lo orgulloso que estaría Sensei cuando lograra su objetivo. Capítulo 2, Orígenes. Uso ilegal de poderes durante la hora pico y robo con resultado de daños corporales. Kamui Wops posó dramáticamente. Eres verdaderamente la encarnación del mal.
Su brazo de madera creció rápidamente hacia afuera intentando rodear al villano. Encuadernación, cadena la Cadapri. Cañón cañón. Mountain Lady se estrelló contra el villano gigante con un poderoso dropkick. El villano fue enviado volando a la calle, aterrizando inconsciente en medio de ella. Después de unos momentos de conmoción, muchos miembros de los paparazzi sacaron sus cámaras y rodearon al villano, tomándole fotos. Muchos también se tomaron el tiempo para tomar una foto de Mountain Lady, quien estaba guiñando un ojo con coquetería y posando para la multitud que la rodeaba. Tiro de dinero. 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 Izuku ignoró a los molestos reporteros y continuó escribiendo sus observaciones de la pelea. Escuchó a la distancia a un hombre que decía algo en el fondo, pero no le importó lo suficiente como para escuchar. Además, necesitaba terminar y ponerse en marcha, si tardaba mucho más llegaría tarde a la escuela. Mientras se alejaba, murmuró sus observaciones para sí mismo y las escribió en su diario. Izuku era un adolescente bastante interesante de ver. Era realmente bajo para su edad, midiendo solo alrededor de 150 cms. Su piel estaba seca y escamosa, pequeños restos salían de su cuello y boca cuando se rascaba esas áreas inflamadas de vez en cuando. Su cabello era un poco más largo de lo normal, dándole una apariencia desaliñada un poco desagradable. Llevaba una sudadera con capucha holgada que cubría con creces toda la parte superior de su cuerpo. Cuando se movió para rascarse el cuello, dos extraños guantes negros a los que les faltaban los dedos índice y anular estaban en sus manos. Su rasgo más llamativo, sin embargo, eran sus ojos rojos. Tenían un frío inquebrantable y parecían brillar en la oscuridad. Cada vez que miraba a alguien, sentía que su mirada atravesaba su alma. No era particularmente guapo, pero habría sido algo lindo si no lo fuera. Mientras el joven adolescente caminaba por la calle, murmuró en voz baja para sí mismo mientras escribía en su diario. Mt. Lady mostró un deseo muy notable de gloria personal, lo que sugiere que sería fácil separarla o usarla contra sus compañeros de equipo en una pelea. El ataque de Kamui parecía tener un gran tiempo de liquidación, lo que podría abrirlo. Hasta un ataque gratuito. ¿Qué tipo de madera usa de todos modos? ¿Roble? Podría valer la pena investigarlo o al menos un poco. Izuku echó un vistazo a sus notas para asegurarse de que fueran satisfactorias. Necesitaba asegurarse de que estaba listo para luchar contra cualquiera en cualquier momento durante el trabajo de héroe, tal como su padre siempre le decía. Izuku, de 7 años, se sentó con su padre frente al televisor, listo para comenzar el nuevo entrenamiento del que su padre había hablado. Su padre sonrió ante su expresión emocionada y alborotó su cabello. Ahora Izuku, hoy te enseñaré algo que debes practicar incluso mientras estoy fuera. Debes prometerme que lo practicarás todos los días. Izuku asintió reverentemente con la cabeza. Sí, papi. Su padre resistió el impulso de chillar de felicidad por lo lindo que era su hijo, mientras explicaba lentamente el entrenamiento que quería que practicara su hijo. Bien, lo que te estoy enseñando hoy es cómo analizar. Como héroe, debes estar listo para luchar contra cualquier enemigo en cualquier momento. El conocimiento es poder, y no conocer a tu enemigo podría hacer que te maten fácilmente. Lo mismo ocurre con tus aliados. Izuku ladeó la cabeza infantilmente. Pero, ¿por qué tendría que estar listo para luchar contra mis aliados? ¿No están ellos allí para ayudarme? Isashi sonrió con tristeza. Nunca sabes cuándo un aliado puede volverse en tu contra durante una pelea. Vivimos en una sociedad en la que existe de todo, desde el control mental hasta la alteración de la memoria, sin mencionar otras razones como el chantaje. Nunca sabes cuándo un aliado puede volverse en tu contra. Y por lo tanto, también debes estar listo para derrotarlos en cualquier momento. ¿Entiendes? Izuku asintió febrilmente. Sí. Su padre sonrió antes de entregarle un simple cuaderno y un lápiz. Bien, entonces nuestro entrenamiento puede comenzar. Su padre había pasado días instruyéndolo sobre las formas más eficientes de analizar a una persona y sus debilidades. Había practicado el proceso una y otra vez, con más héroes y villanos de los que podía contar. No era tan bueno como su padre, pero estaba bastante cerca. Mirando a través de la ventana de un café cercano, de repente se quedó inmóvil y cerró su cuaderno de golpe. Empezó a correr como si el mismo infierno le pisara a los talones. Rayos, iba a llegar tarde. Katsuki ignoró la molesta que gritaba frente a la clase sobre saber qué iban a hacer con sus vidas. ¿Por qué debería importarle?
Ya sabía que era el protagonista destinado a ser el héroe número 1. El cabrón molesto sonrió y tiró papeles al aire. Pero todos ustedes están planeando entrar en el curso de héroe, ¿verdad? Todos los extras molestos a su alrededor comenzaron a animar como los personajes secundarios que eran. Enseña, no nos agrupes a todos en el mismo grupo. No voy a quedar atrapado en el fondo con el resto de estos rechazados. Katsuki se rió a carcajadas ante las protestas de los imbéciles que lo rodeaban. ¿Realmente pensaron que podrían ser héroes con sus patéticas excusas para las peculiaridades? Serían aplastados a los pocos días de dejar la academia. El maestro miró una hoja que estaba sobre su escritorio. Oh, es cierto, estás planeando ir a la UA, ¿verdad, Bakugou? Katsuki sonrió ante los incrédulos susurros de los extras a su alrededor. Los personajes secundarios realmente deberían haber sabido que ahí es donde iba a ir. Lo mejor de lo mejor provino de UA y solo de UA para asegurarse de que él era el mejor, necesitaba ingresar a esa escuela. Entonces, nada podría detener su ascensión a la grandeza. Su maestro de repente hizo una mueca antes de mirar hacia arriba con una sonrisa forzada. Veo que también solicitaste UA, Midoriya. Todos en la clase se congelaron. Todos se dieron la vuelta lentamente y miraron al estudiante en la parte de atrás, encorvado y escribiendo en un cuaderno. Continuó haciéndolo durante unos segundos antes de notar que todos lo miraban. Ruborizándose levemente, les dedicó a todos una tímida sonrisa. Todos se dieron la vuelta y comenzaron a susurrar cuando Katsuki sintió que su temperamento comenzaba a estallar. ¿Por qué ese antagonista siempre tenía que robar el centro de atención? Deku constantemente lo menospreciaba al negarse a usar esa peculiaridad suya y amaba humillarlo actuando como una víctima indefensa. Ambos sabían que fácilmente podría matar a casi todos en la clase, pero él continuó oponiéndose a él actuando como un ciervo herido. Era todo lo contrario a él, el antagonista de la historia. Lo único que podía ser era el villano. Katsuki se frotó la cicatriz aún presente en la parte superior de su mano, recordando la humillación que Izuku le había infligido tan pronto después de obtener su peculiaridad. Lo único para lo que Deku era bueno era para lastimar a la gente. Sin pensarlo dos veces, Katsuki se puso de pie y lanzó a Izuku fuera de su escritorio. El adolescente más pequeño lo miró con miedo mientras se acercaba. ¿Cómo te atreves a pensar por un segundo que podría ser un héroe? Lo único para lo que serás bueno es ser un villano decente para que me derriba cuando sea el número 1. Tal vez deberías dejar de esconderte. Lo que todos aquí ya saben y muestran sus verdaderos colores ya. Por solo un segundo, Katsuki vio un odio inmenso en los ojos de Deku. Por solo un segundo, la mano izquierda de Deku se acercó al guante de su mano derecha. Por solo un segundo, Katsuki sonrió porque finalmente había empujado a Deku a mostrar quién era en realidad. Pero fue solo por un segundo. El rostro de Deku casi de inmediato se volvió tranquilo una vez más. En lugar de atacar como el villano que era, se puso de pie y simplemente arregló su silla antes de volver a sentarse. Katsuki se enfureció, las chispas se encendieron de sus manos. Sus ojos ardían con furia ardiente. ¿Por qué no podía dejar de mirarlo? Solo ataca ya. Deja de actuar como si no valiera la pena el momento del día. Sin embargo, antes de que Katsuki pudiera intentarlo de nuevo, el profesor le gritó que se sentara. A regañadientes, obedeció. Sin embargo, a medida que avanzaba la clase, no hizo nada más que mirar con odio a Deku cada vez que podía. Izuku corrió hacia la salida de la habitación tan pronto como sonó la campana, pero Katsuki inmediatamente bloqueó su camino y lo empujó hacia adentro. Katsuki esperó a que todos salieran de la habitación antes de agarrar a Deku y empujarlo con fuerza contra la pared. Esto fue diferente. Normalmente se negaba a tocarlo. Izuku resistió el impulso de rascarse la picazón en el cuello, el nerviosismo llenando su cuerpo. Katsuki generalmente se negaba incluso a golpearlo, confiando más en sus ráfagas que en sus puños. Sabía cuánto desencadenó su respuesta de lucha o huida. Sabía lo asustado que se ponía cuando alguien lo tocaba. Izuku se retorció infelizmente en su lugar cuando Katsuki comenzó a gruñir como un animal. Deku. Izuku ignoró el apodo infantil, resistiendo el impulso de dejar de hiperventilar. No le gustaba que lo tocaran. No le gustaba que lo tocaran. No le gustaba que lo tocaran. Por favor, suéltame, Katsuki. Su antiguo amigo ignoró su evidente incomodidad y siguió fingiendo que no se daba cuenta de los constantes retortijones. No solicites UA. Nunca aceptarían a alguien tan malvado como tú. Izuku no escuchó a su amigo, su ansiedad empeoraba cada segundo. No le gustaba que lo tocaran. No le gustaba que lo tocaran. No le gustaba que lo tocaran. Por favor, suéltame, Katsuki.
Katsuki continuó despotricando sin sentido. No eres más que mi contraste, un antagonista que debo derrotar. Soy el héroe principal y tú eres el villano principal. Solo date cuenta de eso para poder mostrarles a todos lo increíble que soy y vencerte en él. No le gusta que lo toquen. No le gusta que lo toquen. No le gusta que lo toquen. Suéltenme. Izuku pateó a Katsuki con fuerza en el plexo solar, escapando de su agarre y haciendo que el otro chico tropezara hacia atrás. Izuku se calmó. Estuvo bien. Nadie resultó herido. No lo volvió a lastimar. No lastimó a nadie. No iba a lastimar a nadie nunca más. Katsuki estaba equivocado. Izuku casi se pierde las siguientes palabras de Katsuki en su esfuerzo por calmarse. Villano de porquería, ¿por qué no me ahorras el problema y solo saltas del techo ya? A nadie le importará de cualquier forma. Katsuki salió corriendo enojado de la habitación, dejando a Izuku en estado de shock. ¿Es eso lo que pensaba de él? Su antiguo amigo realmente lo odiaba tanto. ¿Era realmente tan malo? La culpa de Izuku lo consumió y se acurrucó contra la pared, sollozando suavemente para sí mismo en un rincón. Murmurando para sí mismo una y otra vez. Lo siento. Lo siento. Lo siento. El camino a casa de Izuku fue tranquilo. Todo lo que podía hacer era reflexionar sobre su día, tratando de averiguar dónde se había equivocado. Finalmente se había calmado de su pelea con Katsuki, pero aún se sentía frustrado. Por un lado, tenía la culpa de ser un monstruo. Después de todo, ¿quién no lo odiaría después de todo lo que había hecho? Agarró desesperadamente sus guantes. Gritos, tantos gritos. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Izuku se sacudió para despejarse la cabeza. Por otro lado, Katsuki era igual de malo. Lo que no, lo maldijo y lo acosó constantemente con poco o ningún remordimiento. Constantemente lo llamaba villano. Los ojos de Deku se llenaron de lágrimas. Él no era un villano. No había tenido la intención de lastimar a Mami. Deku sacudió la cabeza con más fuerza esta vez, tratando de disipar sus recuerdos por completo. Si estaba siendo honesto, odiaba a Katsuki y sabía que el sentimiento era mutuo. Sin embargo, en realidad no podía culpar a Kat-chan por su acoso. Había hecho demasiado para recuperar la más mínima amistad. Esa mirada de absoluto odio y miedo en su rostro. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Izuku se sacudió violentamente por tercera vez y rechinó los dientes con frustración. ¿Por qué sus recuerdos no podían dejarlo en paz? Ya sabía lo porquería de persona que era. No necesitaba que le siguieran recordando ese hecho. Izuku giró hacia el túnel que solía tomar cuando iba a casa. Estaba tan absorto en sus pensamientos que casi se perdió el ruido de una alcantarilla que se movía detrás de él. Casi. Esquivó a la derecha justo a tiempo para ver una masa verde de baba volar a su lado. La masa murmuró en voz baja mientras se giraba hacia él, revelando dos ojos amarillos y una boca que sonreía ampliamente. Capa de invisibilidad talla S. A Izuku le tomó un segundo, pero reconoció a la masa como un villano que había analizado de las noticias hace aproximadamente un día. Shinya Fukumatsu, 1, también conocido como el villano del lodo. Peculiaridad de tipo mutante. Limo. Hace que su cuerpo sea una masa de barro líquido. Rango de villano, D. Debilidades. Extremadamente arrogante, cobarde y completamente indefenso cuando se seca. Las partes visibles de su cuerpo también son bastante vulnerables. Antes de que Izuku pudiera pensar en un plan, Shinya saltó hacia él nuevamente. Apenas esquivando el ataque, Izuku decidió intentar salir del túnel para buscar ayuda. Sin embargo, era más fácil decirlo que hacerlo, ya que el hombre saltaba constantemente sobre él. Afortunadamente, estaba bastante bien versado en esquivar grandes ataques, lo que le permitía seguir fácilmente los saltos del villano. Sin embargo, cuando se acercaba al borde del túnel, cometió el error de mirar detrás de él a Shinya mientras saltaba hacia él. En su deseo de revisar su entorno, tropezó y cayó al suelo. Fue solo por un segundo, pero fue todo lo que Shinya necesitaba. Instantáneamente, Izuku estaba cubierto de baba. No podía respirar ni moverse, solo podía luchar contra el cuerpo líquido. Golpeó sin poder hacer nada, solo haciendo que el villano se riera maliciosamente. Él no quería morir. A pesar de lo miserable que era su vida social, todavía tenía a su madre y a su padre. No podía dejarlos solos atrás. En su desesperación, Izuku agarró su guante derecho con la mano izquierda y, después de un momento de vacilación, se lo quitó. Odiaba su peculiaridad, más de lo que probablemente era saludable para él, pero su necesidad de sobrevivir superó su odio. Lucha todo lo que quieras, niño, pero nada de lo que hagas me dañará.
Shinya se rió. Izuku liberó suficiente espacio para que su brazo alcanzara y agarrara el globo ocular del villano. All Might corrió por las alcantarillas tratando de averiguar a dónde había ido el villano. Debería haber sido capaz de atraparlo fácilmente, pero su tiempo casi había terminado y realmente estaba comenzando a bajar. Al escuchar un grito ensordecedor proveniente de una alcantarilla justo encima de él, golpeó hacia arriba y saltó por la abertura sin pensarlo 2 veces. No se preocupe, ciudadano. Aquí estoy. Le tomó unos segundos darse cuenta de que los gritos provenían del villano que había estado persiguiendo. Estaba encorvado en la esquina, abrazando un lugar vacío en su cuerpo donde All Might recordaba vagamente haber visto un ojo antes. Por lo poco que podía decir de la expresión del villano, parecía absolutamente aterrorizado. A un lado, vio a un niño pequeño con una sudadera con capucha y un solo guante en la mano derecha que vomitaba lo que parecía ser barro verde del cuerpo del villano. All Might dudó por un segundo ante la vista confusa antes de golpear al villano lo suficientemente fuerte como para estrellarlo contra el otro lado del túnel. Decidiendo revisar primero al niño que todavía vomitaba, corrió a su lado y lo miró. Sin saber cómo ayudar, hizo una pregunta bastante tonta. «Oye chico, ¿estás bien?». El niño finalmente regurgitó lo que parecía ser lo último del barro, antes de volverse a mirarlo con una mirada de sorpresa y miedo. En una inspección más cercana de la cara del niño, se hizo más obvio que lo que él pensaba, que era un niño de unos 10 años en realidad era solo un pequeño adolescente. Uno realmente pequeño si estaba siendo honesto. Sus ojos rojos lo atravesaron, casi como si supieran todos sus arrepentimientos y errores. All Might dio un paso atrás, lo que pareció hacer que el niño gimiera y temblara patéticamente aún más. Había algo en esos ojos rojos que le resultaba muy familiar, pero no podía ubicar exactamente qué. Quizás lo ha conocido antes. Cuando se dio cuenta de que el adolescente todavía lo miraba conmocionado y asustado, se enderezó y decidió esperar a que hablara. No debería apresurarlo, eso solo lo aterrorizaría aún más. El adolescente finalmente se calmó, de repente miró al suelo en lo que parecía ser vergüenza. Tembló de miedo durante otro minuto antes de hablar con voz oprimida. ¿Vas a arrestarme? All Might estaba estupefacto. ¿Qué? El niño tembló antes de agarrar su cabeza y agarrarla. Utilicé mi peculiaridad sin licencia y lesioné gravemente al villano. Incluso si fue en defensa propia, lo que hice fue ilegal. All Might miró fijamente al niño, desconcertado de que pudiera pensar tal cosa, antes de reírse de lo absurdo de la pregunta. Cuando el adolescente levantó la vista con una cara confundida, All Might dejó de reír y le dio unas palmaditas en la espalda al niño. El joven se puso notablemente rígido ante el contacto, lo que provocó que All Might tomara nota mental de evitar el contacto físico por el resto de la conversación. Por supuesto que no, joven, lo que hiciste aquí estaba totalmente justificado. Porque, en tu lugar, yo habría hecho lo mismo. Además, no es ilegal usar tu peculiaridad en defensa propia. El niño lo miró en estado de shock con esos ojos asombrosamente familiares. ¿Dónde los había visto antes? Parecía que el adolescente estaba a punto de protestar, pero All Might lo interrumpió extendiendo una mano para que la agarrara mientras sonreía suavemente. No hiciste nada malo. No te preocupes, estoy aquí para ti. 2. El niño lo miró fijamente por un momento, antes de colocarse un extraño guante al que le faltaban 2 dedos. Extendió la mano con vacilación y agarró la mano de All Might, y lo puso de pie. All Might le dio una pequeña sonrisa más antes de darse la vuelta para mirar al villano que todavía estaba salpicado contra la pared. Ahora, ¿cómo podría ocuparse de esto? Izuku todavía estaba en estado de shock. All Might, el maldito All Might había venido a salvarlo. Su ídolo número 1 había venido y lo había salvado. Eso fue genial. Mientras observaba a All Might regresar de poner el Shinya en una botella, se dio cuenta de lo que acababa de suceder. La había jodido mucho durante su pelea. Había cometido un error básico que su madre y su padre le habían enseñado a no cometer repetidamente. Habría muerto si All Might no hubiera aparecido. Izuku se frotó la mano, sin mencionar que acababa de usar su peculiaridad maldita. De repente se sintió disgustado consigo mismo. Si el Shinya hubiera sido cualquier otro villano, es muy probable que hubiera muerto por Dekai. Si tenía que matar gente para ser un héroe, ¿qué tipo de persona de porquería era? Mientras se revolcaba en su culpa, no se dio cuenta de que All Might se acercó a su mochila y agarró un libro que se había caído. Izuku no se dio cuenta de que All Might lo estaba leyendo hasta que escuchó un ruido de sorpresa proveniente del hombre. Volviéndose para ver lo que estaba sosteniendo, Izuku se sonrojó cuando se dio cuenta de que estaba sosteniendo su cuaderno.
Debió jadear por lo malas que eran sus notas. Fue tan vergonzoso. Esto es increíble. Tantos héroes pagarían bastante por este tipo de análisis. He visto analistas de peculiaridades profesionales con menos talento que tú, jovencito. Izuku se sintió deslumbrado. All Might acababa de felicitar su nota. Esto tenía que ser un sueño. No hay manera de que la vida pueda ser tan buena para él. Todo el poder giraba en torno a su sonrisa característica aún en su rostro. Tienes un verdadero talento aquí, joven Midoriya. Izuku estaba perplejo por cómo su ídolo sabía su nombre. Al ver la mirada de confusión, All Might señaló su etiqueta con el nombre golpeada en la parte delantera del libro. Oh. Eso tenía sentido. All Might metió la mano en su bolsillo y sacó un bolígrafo. ¿Quieres que lo firme? Casi más rápido de lo que All Might podía procesar, Izuku tomó el cuaderno, lo volteó a una página en blanco y lo volvió a colocar en sus manos. All Might estaba un poco molesto por la emoción, pero sonrió y firmó la página de todos modos antes de devolverle el libro al emocionado Izuku. Izuku se inclinó formalmente al suelo con enorme entusiasmo, una vez más causando que All Might se desanimara un poco. Honestamente, apreciaba la admiración, pero esto era demasiado. All Might se dio la vuelta y avanzó unos pasos antes de agacharse en el suelo. Le dio un pequeño saludo mientras tensaba las piernas en preparación para el despegue. Bueno, joven Midoriya, me voy. Cuento contigo para que me apoyes. Mientras saltaba del suelo, All Might tardó un segundo en darse cuenta de que el niño estaba colgando de su pierna. Sintiendo una enorme conmoción, All Might se volvió rápidamente para buscar un edificio en el que aterrizar, cuando la sangre comenzó a gotear del lado izquierdo de su boca. Tan pronto como aterrizaron, All Might hizo todo lo posible para amonestar duramente al pequeño adolescente. Eres un chico suicida. Fácilmente podrías haber hecho que te mataran. Piensa antes de hacer algo así. El niño hizo una mueca y se acurrucó hasta quedar sentado, luciendo muy culpable e infantil. Parecía demasiado inocente para un niño de su edad. El viejo héroe suspiró. El adolescente era solo un fanático emocionado y probablemente no pensó demasiado en sus acciones. Probablemente esperaba que se detuviera cuando agarró su pierna. El chico no tuvo realmente la culpa. Debería haberlo comprobado antes de haber saltado imprudentemente. Además, honestamente no podía encontrar en él estar enojado con esa cara infantil y esos ojos penetrantes. En serio, ¿dónde los había visto antes? All Might sintió dolor en su torso y rápidamente se dio la vuelta. Bueno, necesito irme, joven Midoriya. Espero que tengas un buen día. El niño se levantó de un salto y mansamente le gritó mientras se preparaba para saltar de nuevo. Espera, tengo una pregunta para ti. All Might hizo una pausa. Realmente debería ponerse en marcha, pero algo en el tono del niño lo hizo dudar. ¿Puede una persona ser un héroe, incluso si su peculiaridad es malvada? All Might se tambaleó hacia adelante en estado de shock. Eso no era exactamente lo que esperaba escuchar. Cuando se movió para darse la vuelta y responder, comenzó a salir vapor de él mientras se desinflaba. Rayos, estaba fuera de tiempo. El chico no se dio cuenta, hablando solo en voz baja mientras explicaba su pregunta. Es solo que mis compañeros siempre me han dicho lo villano que era. Continúan diciendo que mi peculiaridad es malvada y que debería ser culpable por tenerla. Honestamente, no puedo culparlos, ya que todo lo que puedo hacer con está herido. A pesar de eso, solo quería escuchar lo que piensas. Izuku dejó de hablar. Frente a él estaba lo que parece una versión demacrada de All Might. ¿Qué diablos? Al otro lado de la ciudad, Katsuki pateó una lata repetidamente contra una pared. Maldito Deku, siempre menospreciándolo. Siempre dándole esas miradas de tristeza. Él no necesitaba sus malditas disculpas. Necesitaba que dejara de negarse a pelear con él con su peculiaridad de porquería. Necesitaba golpear a ese hijo de puta en el suelo. El hijo de puta lo humilló y continuó haciéndolo hasta el día de hoy. Deku lo agarró frente a todos y lo hizo parecer débil y patético. Sin embargo, ahora, no tenía las pelotas para luchar contra él como un hombre de verdad. Necesitaba vencer a Deku haciendo todo lo posible para demostrar que fue solo una casualidad que lo humilló. Necesitaba mostrarles a todos lo patético que era en realidad. Katsuki pateó la lata una vez más antes de comenzar a salir del callejón. Entonces una botella aterrizó en su cabeza. Katsuki maldijo y se frotó la cabeza antes de agarrar la estúpida botella. Tenía una especie de sustancia pegajosa verde repugnante y olía a porquería absoluta.
Enojado, lo arrojó con una explosión mejorada contra la pared. Abriéndola, Katsuki se dio la vuelta para irse, murmurando sobre botellas voladoras y deco antes de detenerse ante el sonido de un crujido detrás de él. Vaya, qué fuerte peculiaridad tienes. Izuku estaba en estado de shock. ¿Qué diablos acababa de pasar? All Might se había desinflado repentinamente frente a él. ¿Era este hombre un cambiaformas disfrazado de All Might? No, había mostrado una superfuerza antes, lo que indica que habría necesitado más de una peculiaridad. Izuku se congeló. Solo había una persona que conocía que tenía más de una peculiaridad. Era una condición demasiado rara para que fuera otra persona. Izuku se puso en una postura lista para la batalla, temblando de miedo. Él no estaba listo. Había estado preparado toda su vida y todavía no estaba listo. No estaba ni cerca del nivel que necesitaba para enfrentarse a él. Sin embargo, mientras se preparaba para pelear, el impostor de All Might suspiró y se sentó. ¿Era esto algún tipo de truco? ¿Una forma de bajar la guardia? Bueno, no iba a funcionar y el impostor le habló amablemente, sonando molesto pero más consigo mismo que con cualquier otra persona. Apuesto a que estás confundido, chico. Solo dame la oportunidad de explicarte. Izuku hizo una pausa. La voz era tan distinta, todo podría. Esto no se sentía como todos para uno. Se suponía que ese monstruo era sobrenatural, irradiando poder e intención asesina. Mirando más de cerca, el hombre definitivamente tampoco se parecía a él. Su madre había descrito a All For One como un hombre musculoso que no podía mostrar verdaderas emociones, mientras que este hombre era delgado y nervudo, y la autocomplacencia era muy clara en su rostro. Vacilante, Izuku se sentó para escuchar al hombre. El impostor de All Might. No, All Might levantó su camisa para revelar una herida enorme. Izuku estaba perturbado. Había visto cicatrices antes, su padre tenía una en la frente, pero nunca antes había visto una tan fea. Pasé por esto hace 5 años en una pelea contra un poderoso villano. La batalla fue más brutal de lo que podría haber anticipado y, aunque gané, me costó más de lo que me hubiera gustado. Esto es lo que el heroísmo puede hacer para tu niño. El hombre dejó que sus palabras penetraran antes de continuar. En cuanto a tu pregunta, realmente depende de ti. Si realmente sientes que tienes una peculiaridad de villano, entonces tienes que hacerte una pregunta. ¿Puedes manejar la discriminación? All Might hizo una mueca. Por mucho que me duela decirlo, incluso los héroes no son inmunes a la discriminación peculiar. Muchos, como Ganorca y Ectoplasm, han experimentado mucho durante toda su vida. Hay una buena posibilidad de que seas odiado y bajo constante sospecha. Con lo inocente que parece ser, dudo que seas capaz de manejarlo. Izuku no había obtenido la respuesta que temía o la respuesta que esperaba. Honestamente, realmente no sabía qué pensar sobre la declaración. Era frustrante lo poco que respondía por él. Entonces algo sobre lo que dijo antes llamó su atención. Dijo que un villano lo había dañado. Podría ser. ¿Ese villano de hace 5 años era All For One? All Might se quedó boquiabierto. ¿Cómo sabes? Toda la pregunta de Might fue interrumpida por una explosión en la distancia. Ambos se giraron hacia el ruido. Un poco lejos, pudo ver grandes columnas de humo emanando en el aire. Era una señal reveladora de un ataque de villano. All Might corrió. Quédate aquí y no te atrevas a moverte. Tengo algunas preguntas para ti. Más rápido de lo que un hombre como él debería ser capaz de hacerlo, All Might bajó corriendo las escaleras. Izuku se quedó congelado por un segundo, sin saber qué hacer, antes de correr tras su ídolo. Izuku llegó a la escena unos minutos después y descubrió una multitud reunida. Tratando de analizar la situación, notó la dirección en la que todos miraban. Cuando echó un vistazo rápido a la escena frente a él, su respiración quedó atrapada en su garganta. Katsuki estaba en manos de Shinja, el villano era el mismo estrangulador que había sido antes. ¿Qué? Cuando hizo él. Izuku de repente recordó haber agarrado la pierna de All Might. La misma pierna que había estado sosteniendo la botella de Shinja. La misma pierna a la que se había aferrado sin prestar atención. Al demonio el universo y su cósmico sentido de la ironía. Tenía que pensar en esto lógicamente, ¿qué héroes estaban en la escena? Miró a su alrededor y vio a Kamui Wolves, Death Goro y Backdraft. También notó que Mt. Lady, que estaba a cierta distancia, tenía problemas para llegar al incidente. Esto fue malo, esto fue realmente malo. Ninguno de ellos estaba bien equipado para lidiar con Shinja, especialmente cuando tenía a Katsuki a su alcance luchando. Miró hacia atrás, viendo el rostro lleno de miedo de Katsuki mirándolo fijamente.
Los ojos que siempre lo miraron con tanta arrogancia y odio ahora se llenaron de una silenciosa súplica de ayuda. El orgulloso adolescente realmente temía por su vida lo suficiente como para dejar de lado su orgullo. Estaba realmente aterrorizado. Antes de que supiera lo que estaba haciendo, Izuku ya se estaba moviendo hacia Shinja. ¿Por qué estaba haciendo esto? Shinja notó que avanzaba y gritó aterrorizado para que se fuera. ¿Por qué estaba haciendo esto? Izuku pensó mientras esquivaba una ráfaga de limo y agarraba una roca en un movimiento fluido. Sin tomarse el tiempo para apuntar, arrojó la roca al ojo que le quedaba a Shinja, y le dio por pura suerte. ¿Por qué estaba haciendo esto? Izuku agarró a Katsuki, tratando de sacarlo del limo. El niño luchó contra él, aparentemente negándose a ser salvado por él a pesar de la terrible situación en la que se encontraba. Odiaba a Katsuki, así que ¿por qué estaba tratando de salvarlo? Entonces recordó por qué. Eso es lo que amo tanto de ti, Izuku. La voz de su padre era suave mientras le acariciaba la cabeza. Te encuentras en peligro para salvar a las personas, sin importar el costo para ti. Estás dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudar a cualquier persona con sus problemas, sin importar cómo te afectará o cuán terribles sean. Eres desinteresado hasta el extremo. Por peligroso que sea ese rasgo, te ayudará a ser un mejor héroe que yo. Izuku, lleno de determinación después de ese recuerdo, tiró lo suficientemente fuerte como para sacar a Katsuki del cuerpo de Shinja. Con la poca fuerza que le quedaba, empujó a Katsuki a un lado, moviéndose en el camino de un tentáculo que volaba hacia ellos dos. Sin embargo, antes de que golpeara, un borrón lo atrapó en el aire. Con la fuerza de Kabrakan, un monstruo que podía destrozar montañas, All Might retiró su puño y golpeó al villano, dividiendo los cielos en dos con fuerza pura, salpicando al villano contra las paredes y despejando las nubes del cielo. Izuku caminaba a casa solo y frustrado. Los héroes lo habían reprendido por su rescate imprudente, y All Might ni siquiera hizo contacto visual con él mientras hablaba con los periodistas. Realmente lo había jodido. Ya sabía que All Might vendría y saltó como un idiota imprudente. Él realmente estaba desesperado, suspiró para sí mismo, pensando en el caos del día anterior. Se congeló cuando escuchó a alguien corriendo detrás de él. Por el amor de Dios, si era otro villano, lo iba a perder. Izuku se dio la vuelta para descubrir a Katsuki jadeando detrás de él. Sin saber cómo responder, esperó a que su compañero terminara de recuperar el aliento y hablara. No creas que humillarme por segunda vez te da derecho a menospreciarme. Sigues siendo un Deku con una peculiaridad de villano. Algún día te golpearé contra el suelo. Luego se dio la vuelta y se alejó como un niño petulante. Así que eso acaba de suceder. Dio la vuelta. Sin embargo, Katsuki tenía razón, sin importar que, solo era un aspirante a héroe inútil con una peculiaridad de villano. Tal vez debería darte un borrón. Se precipitó frente a él. Hijo de punto. Estoy aquí. All Might procedió a desinflarse justo enfrente de él, vomitando litros de sangre por todas partes. ¿Por qué la gente seguía saltando sobre él hoy? Se estaba volviendo molesto. A pesar de su molestia, Izuku inclinó la cabeza a modo de disculpa. Me disculpo por mi interferencia, All Might. Terminé siendo una molestia y un inconveniente para ustedes. Espero que puedan perdonarme. El héroe mayor pareció sorprendido por su declaración. Joven, ¿de qué estás hablando? Vine aquí para agradecerte. Izuku retrocedió. Gracias. ¿Por qué? La sonrisa característica de All Might cayó un poco. Odio admitirlo, pero últimamente siento que he estado tambaleándome. En ese entonces, no pensé que estaba en mí para salvar a ese chico. Sin embargo, en el fondo, sabía que estaba mintiendo. Simplemente no lo hice. No quiero arriesgarme egoístamente, tratando de justificar mis acciones diciendo que no pude hacer nada, que estaba en mi límite. All Might inclinó la cabeza. Realmente soy patético. Antes de que Izuku pudiera responder a la aplastante comprensión de cuán humano era su ídolo, All Might continuó. Pero luego corriste allí. Tú, un niño pequeño que odia su propia peculiaridad, arriesgó tu vida para salvar a alguien cuando nadie más lo hizo. Hubieras muerto si no interfiriera, pero aún así entraste. Cuando vi eso, me impulsó a la acción. Por eso, te agradezco, muchacho. All Might le tendió la mano. Me disculpo por mi insensible comentario anterior. Empecemos de nuevo. El nombre de mi héroe es All Might, es un placer conocerte. Izuku, un poco estupefacto por la disculpa proveniente de su ídolo, tomó el enorme guante de All Might con su pequeña mano enguantada. Mi nombre es Midoriya Izuku. Todos los ojos de Might se abrieron en reconocimiento. No estarías relacionado con Shimura Inko, ¿verdad?
Izuku asintió. Sí, ese es el apellido de soltera de mi madre. ¿La conoces? All Might negó con la cabeza. No personalmente, pero su madre era mi maestra. Izuku se sorprendió. Espera, ¿su abuela era la maestra de All Might? ¿Por qué nunca se le habló de esto? All Might agitó su mano con desdén. De cualquier manera, pasemos a asuntos más importantes. Izuku murmuró para sí mismo. Eso sonaba bastante importante para mí. All Might continuó, ignorándolo. Quiero saber, en tus propias palabras, ¿por qué corriste allí para salvar a ese chico? Izuku pensó por un segundo. Ya sabía por qué, pero cómo debería expresarlo. Supongo, es justo lo que tenía que hacer. No importa quién sea, cuando veo a una persona luchando, simplemente no puedo ignorarla. No importa quiénes sean o lo que tenga que hacer, siento que necesito poner fin a su lucha. No puedo encontrarlo en mí solo para alejarme. No importaba si la persona atrapada allí había sido el peor villano de la historia o el héroe más grande, todavía lo haría. He tratado de ayudarlos. All Might se quedó allí, sonriendo más ampliamente de lo que Izuku había visto sonreír a alguien antes. Joven, cometí un error al dudar de ti antes. Quiero arreglar eso ahora. Joven Midoriya, All Might se paró sobre él, dándole la sonrisa más brillante que pudo reunir. Puedes ser un héroe. Izuku estaba atónito, sus ojos brillaban, su rostro traicionaba lo deslumbrado que estaba. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Las palabras que había querido escuchar, finalmente le estaban siendo dichas. Se agarró el pecho y se arrodilló, dejando correr todas sus lágrimas. Podría ser un héroe. Podría ser un héroe. Podría ser un héroe. Te considero digno de mi poder. Mi peculiaridad es tuya para heredar. Izuku se congeló sin saber qué hacer con lo que acababa de decir. ¿Qué? Shigaraki se sentó en su sofá hojeando los canales. Aburrido. 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 Pornografía. Aburrido. Aburrido. Shigaraki, de 20 años, hizo una pausa justo a tiempo para evitar cambiar de canal. El canal de noticias en la pantalla mostraba a un niño pequeño con una sudadera con capucha negra y guantes al que le faltaban 2 dedos. Deteniendo la pantalla del televisor, se acercó para ver mejor al chico. Algo en su cara me resultaba familiar. Un niño llamado Izuku Midoriya salva a su compañero de clase de un villano, solo para ser salvado a su vez por All Might. Shigaraki se rascó distraídamente el cuello. Midoriya Izuku, ¿eh? Parecía tan malditamente familiar, aunque simplemente no podía entender por qué. Al mirar más de cerca, Shigaraki recorrió con los ojos la piel pálida y escamosa del adolescente, el cabello desordenado y los guantes extraños. Usaba guantes similares para acostarse todas las noches, para evitar que algo se pudriera accidentalmente mientras dormía. Eran una buena muleta para evitar que destruyera cosas accidentalmente. Ahora mucho más interesado, Shigaraki miró al niño más de cerca, notando algo que casi hizo que su corazón se detuviera. El niño tenía ojos oscuros, carmesí, del color de la sangre. Ojos que asustaban a las personas con solo mirarlos. Ojos que traspasaban el alma de las personas. Ojos que eran idénticos a los suyos. Shigaraki se rascó la garganta, su curiosidad más que un poco despertada. Felicitaciones Midoriya Izuku, has despertado mi interés. 1. Shinya Fukumatsu es el nombre del actor de voz japonés del villano de Lodo. I'm just telling you to fight for your dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants to be king. Yeah, they all wanna ring. Yeah, we all wanna be free. So show me what you got.